Hoy tengo el honor de hablar de uno de mis escritores favoritos, que es Haruki Murakami. Muchos pensarán que es amado u odiado. Y bueno, pues esto es un poquito el trayecto que yo he tenido conociendo las obras de este autor, un poco de su vida y también su aporte a la literatura. Y voy a empezar contándoles que cuando en 2016 se anunció el Nobel de Literatura de Bob Dylan, a la par de Bob Dylan sonaba otro nombre, que era Haruki Murakami. Y así empezó un efecto de bola de nieve para mí, porque me llamó la atención quién era este señor al que todos decían cuándo le van a dar el Nobel, otra vez no le dieron el Nobel, otra vez estuvo nominado y así sucesivamente en los últimos casi 9 años. Ya incluso se ha vuelto un chiste, ¿verdad? Entonces, fue así como 6 meses después, leí la primera novela de él que llegó a mí, que es Kafka on the Shore. Y pues me he dedicado a leerlo, más que todo en sus novelas. Y he descubierto que pues sí tiene sus matices curiosos, pero hay algo que él aporta a la literatura japonesa que tal vez no lo tienen otros autores. Y eso les voy a contar un poquito hoy. Entonces, Murakami nace en Kioto el 12 de enero de 1949. Es un autor de la generación posguerra que vivió la ocupación estadounidense y eso marcó mucho su literatura. Vamos a hablar un poquito de eso. No solo es escritor, también es traductor y su obra se resume en 15 novelas, ya todas traducidas a varios idiomas. Hay 5 libros de relatos con varios cuentos y 5 libros de no ficción que, si no estoy mal, 3 de ellos no han sido traducidos aún. Ha ganado múltiples premios como el Kafka, el Mundial de Fantasía, el Jerusalén, el Christian Andersen de la literatura y el Princesa de Asturias, que es el más reciente, en el 2023. Y seguimos con la pregunta si algún día va a ganarse el Nobel o no. Como les había dicho, su obra se ha traducido ya a 50 idiomas. Todas sus novelas cuentan con una traducción. Algunos de sus cuentos siguen sin traducirse y muchos de sus ensayos aún siguen sin ser traducidos. Una de las características más importantes es que a él se le considera demasiado occidental en el canon japonés. Por lo tanto, pues muchas veces no se le toma en cuenta o se le critica mucho en su país. Entonces, esto tiene un trasfondo que es lo que vamos a platicar aquí. Murakami se crió en una familia bastante peculiar. 2 maestros de literatura japonesa fueron sus padres y un sacerdote budista, que fue su abuelo. Pues se puede decir que siempre estuvo rodeado de letras, pero él se desvió un poco y empezó a encontrar en los escritores estadounidenses una inspiración. Entonces era fanático de Kurt Vonnegut, de Brautigan, de Truman Capote, de Fitzgerald, tanto así que en un momento de su vida llegó a traducirlos al japonés. Bueno, también era fanático o es fanático de la música. Le gusta mucho el jazz, sobre todo, ¿verdad? Cuando él estaba en la universidad, cuando estudió literatura y teatro griego, empezó a trabajar en una tienda de discos en Shinjuku y esta característica de él se traslada a uno de sus personajes más conocidos, que es Toru Watanabe. Si han leído Norwegian Wood, van a ver esta similitud. Y entonces fue ahí en donde él empezó a entrar no solo en la escena del jazz, sino en la escena de la música clásica, del rock. Y esto llegó a su obra a tal punto en el que vamos a discutirlo un poco, pero hay un soundtrack en su literatura. Estamos leyendo cualquier novela, cualquier libro y siempre hay una mención
a una obra clásica, a una obra de jazz, a una canción de rock clásico. Y todo esto es por el acercamiento que él tuvo en sus años de universidad a estos lugares, ¿verdad? Estos bares de jazz y al lugar donde él trabajaba. Antes de terminar la universidad, porque se casó joven con su esposa, decidieron abrir un bar de jazz que se llamó Peter Cat Jazz. Pues él estaba en su bar de jazz, disfrutaba también mucho de ir a partidos de béisbol. Y en uno de los partidos en los que él estaba presenciando, tuvo una epifanía y dijo, quizá puedo ser escritor. Y así fue. En 10 meses escribió su primera novela, Hear the Wind Sing. Y así fue como empezó este camino. Además de la música, a Murakami le gusta correr. Y dice que su rutina se basa en correr y escribir, o escribir y correr. Y que eso es lo que le mantiene vivo. Y bueno, eso es lo que sabemos hasta este día, porque Murakami es un hombre que le gusta estar fuera del ojo público. Se ha vuelto muy reservado. Sabemos también que vive entre Japón, Europa o Estados Unidos, pero creo que la mejor forma que tenemos de conocerlo, porque nos ha dejado esos pequeños hints de su personalidad y de su visión del mundo, es a través de su obra. Entonces, vamos a empezar con un Murakami traductor. Como les había mencionado antes, pues parte de su obra es traducir. Y como les había dicho, una de sus más grandes inspiraciones son algunos de los escritores estadounidenses de la época. Y estas son algunas de las traducciones que él trabajó durante su carrera. Tenemos, gracias a él, una traducción del inglés al japonés de Breakfast at Tiffany's, de Capote, del Gatsby, de Fitzgerald, y algunas de Vonnegut como Slapstick or Lonesome No More y Breakfast for Champions. Entonces, algo que para mí ha sido importante es, por ejemplo, ver cómo estos autores han sido de inspiración para él. Y es que si leemos su primera novela, que es Hear the Wind Sing, y lo comparamos, por ejemplo, con Slaughterhouse-Five de Vonnegut, vamos a encontrar algunas similitudes en el estilo, en la forma en que es irónico. Y habla también de su trayectoria como traductor en un ensayo que se titula The Rome Home from Berkeley. Este ensayo, lastimosamente, no tiene una traducción al japonés, pero sí tenemos algunos ensayos sobre el ensayo que nos cuentan esta maravillosa experiencia que él tiene. Y es que para él la traducción es algo más allá de intercambiar palabras de un idioma a otro. También habla de lo intraducible, de esos pequeños como momentos o palabras o sentimientos que no se pueden abordar de un idioma al otro, y esa es como la riqueza que él encuentra al hacer estas traducciones. Y entonces en este ensayo él lo que cuenta es una conversación que tuvo con un taxista afroamericano que lo llevó del aeropuerto a su hotel en un viaje que él tenía en Estados Unidos. Y entonces al principio Murakami estaba como un poquito desconcertado porque no llegó el carro que él esperaba, ¿verdad? Él esperaba una cosa y llegó otra. Y entonces, cuando iban de camino, el taxista colocó una radio de jazz y empezaron a hablar, ¿verdad? Y resulta que el taxista pues había conocido a varias personalidades de la escena del jazz de New Jersey. Y empezaron a discutir, a hablar, a compartir. Pues sabemos que Murakami es bastante apegado al jazz. Y entonces, al transcribir esta conversación que tuvo en inglés al japonés, se empezó a dar cuenta que habían como ciertas expresiones o ciertos matices que él no podía traducir,
y que posiblemente tenía que dejar en inglés y explicarle al público japonés qué significaba o cuál era como o la importancia cultural de lo que él había dicho. Y entonces se dio cuenta nuevamente que no era pasar palabras de un idioma a otro, sino explorar como estas expresiones, estos rasgos y darse cuenta de que hay cosas que no son 100% traducibles, ¿verdad? Entonces, para él, al final la traducción se vuelve como hay una cultura que habla y hay una cultura que escucha. Y que no necesariamente una traducción logra llegar como a ese matiz, ¿verdad? Y entonces también para él se vuelve una reflexión porque a la larga es un escritor incomprendido tanto por los occidentales como por los orientales, ¿verdad? Unos dicen que es o muy oriental, otros dicen que es o muy occidental. Entonces habla sobre esa soledad que hay entre el bilingüismo y pertenecer o no pertenecer a una cultura y a otra. Y entonces, pues habla, ¿verdad? De cómo es como una forma de defenderse ante sus múltiples críticas. Y entonces Brian Hurley, que es quien escribe el ensayo sobre el ensayo, nos dice que para él es importante reconocer lo que no es traducible y que hay un lenguaje que es mucho más interno y que se basa más como en nuestra integridad, como personas, como hablantes, como parte de una cultura. Y entonces es así como él logra que sus traducciones pues sean exitosas y también habla de lo importante que es, ¿verdad? Hablar, o sea, ver qué es eso que tienen las otras culturas o el otro idioma que no tiene el mío y cómo puedo transmitirlo. Porque a la larga no se trata de borrar lo que no se puede traducir, sino ver de qué manera lo llevamos a el otro idioma. Y eso es algo que pasa mucho en las traducciones de sus novelas. No necesariamente se pierde la esencia de lo que él quiere decir. Y bueno, hablando un poquito más de su obra más extensa, hay un modelo literario que crea Murakami y la pregunta es si es exitoso o si fracasó, ¿verdad? Entonces, como les decía al inicio, Murakami ha escrito 15 novelas desde 1979 hasta 2003. Todas cuentan con traducciones a más de 50 idiomas. Es uno de los autores más leídos del mundo. Y entonces él decidió un día que quería ser escritor mientras veía un partido de béisbol en Tokio. Estaba viendo a su equipo favorito, que eran los Yakult Swallows. Estaban jugando contra Hiroshima, ¿verdad? Y entonces el bateador le pega la pelota, hace un doble, ¿sí? O sea, toma 2 bases y él dice, o sea, bajo ninguna razón, sin nada que a mí me dijera, yo pensé, creo que puedo escribir una novela. Y entonces se fue a su casa y empezó a escribir. Y 10 meses después escribió Here to Win Sing, que es su primera novela, incluso ganó un premio, pero él no estaba como muy convencido de que esa era su obra final. Tampoco estaba muy convencido que era su mejor obra. Entonces fue así como él empezó todos los días a crear su rutina como escritor, como en ese tiempo que era el dueño del bar de jazz y como corredor. Y entonces empiezan a llegar las novelas. De esas primeras sale una de las trilogías, que es la trilogía de la rata, que incluye Pinball 1973 y incluye también A Wild Sheep Chase, en donde ya empezamos a ver que Murakami tiene como ciertos rasgos que siempre acompañan sus novelas.
Sí, creo que no importa cuál de las novelas leamos, siempre vamos a encontrar estas características y esto tan propio de él que hace que se sienta, tal vez no que uno está leyendo la misma novela, pero sí que está como dentro del mismo universo, dentro del mismo complejo. Y luego llega Norwegian Wood o Tokyo Blues, que es la que lo hace saltar a la fama internacional. Entonces, bueno, Tokyo Blues es la más conocida. Él no está de acuerdo con que sea la más famosa porque piensa que no es su mejor novela, pero vamos a hablar de ella en un momento. Y entonces, como les decía, podemos identificar ciertos patrones que se repiten a lo largo de sus novelas. Puede haber alguno que otro que tal vez no esté presente o que no estén todos presentes, pero siempre es el mismo, la misma atmósfera, el mismo sentimiento. Y la primera, es creo que una de las más criticadas, y es que para Murakami, el personaje principal siempre es un hombre de mediana edad o joven que está enfrentando estos sentimientos de soledad. ¿Por qué? Porque probablemente se está divorciando, porque probablemente es un chico adolescente abandonado, porque probablemente su esposa desapareció de esta dimensión en circunstancias misteriosas, ¿sí? Y entonces el personaje principal normalmente se ve como una persona que no aporta no aporta nada, ¿no? Es un hombre rutinario, es un hombre que trabaja, es un hombre que pues está reconstruyendo su vida después de que desapareció la mujer o su mamá, el personaje femenino. Y entonces uno pensaría que, pues bueno, o sea, ¿qué aporta esto a la literatura universal? Y es que lo que sucede alrededor de este hombre es lo importante. Porque a pesar de que son hombres rutinarios, se enfrentan a situaciones extraordinarias, ¿verdad? Y al final sí hay una transformación, pero no es una transformación tan kafkiana como volverse un insecto o cambiar completamente su vida. Él termina la acción, lo importante, y generalmente regresan a su rutina. Probablemente con pérdidas o ganancias, pero pues no es un cambio radical, ¿verdad? Y entonces, si se dan cuenta, acá en A Wild Ship Chase, que es una de sus primeras novelas y es una, para mí, de las más impresionantes, pues se trata de este hombre que trabaja como editor y su vida se basa en despertarse, tomar café, comer pan tostado, ir a trabajar, salir a cenar con sus amigos, tomarse un par de tragos después de comer, regresar a su casa, leer 10 páginas, apagar la luz y dormirse, ¿verdad? Así empieza la novela. Él nos está contando que pues se está divorciando y que tiene esta vida rutinaria y en eso un día trabajando, él está escribiendo y le llega un encargo y tiene que encontrar a un carnero que tiene una estrella. Y entonces tiene que irse de Tokio y se va al Japón rural, a una casa abandonada que alguien le prestó a buscar al carnero. Y resulta que el carnero pues, es un ser onírico que se le aparece un par de veces, le da como algunas ideas, le da algunas reflexiones y bueno, termina la novela, ¿verdad? O sea, él regresa y vuelve a ser él. Algo en él cambió, por supuesto, pero no cambia la forma, sino el fondo. Y bueno, pues es muy notable que la mayoría de los personajes de sus novelas son este hombre, ¿sí? Yo incluso creo que tengo la imagen de la misma persona para todos los libros, no cambia. Algunas veces se atreve a ponerles un nombre, pero no necesariamente va a ser un personaje al que vamos a conocer por las descripciones físicas o de su personalidad, sino que a través de lo que él va haciendo y conociendo y todos estos seres sobrenaturales que se le ponen enfrente y que para nosotros tal vez podría ser como muy extraño
todos estos encuentros sobrenaturales que él tiene, pero para ellos es tan normal que entonces se suaviza un poquito el shock cultural de algunas cosas que pasan. Y bueno, perdón. Esto nos lleva a que sí, tenemos un personaje muy rutinario, tenemos un personaje que vive una vida pues acá, en esta dimensión, en esta realidad, pero llega algún punto en la novela o en el cuento en donde empieza a borrarse la frontera entre lo real y lo onírico. Y entonces sucede que hay algunos eventos que sirven como una puerta a otra dimensión o a otra realidad, ¿verdad? En el caso de The Windleberg Chronicle, es este personaje del que ya hablamos antes, ¿verdad? No hay que agregar más. Y empieza la novela porque se perdió su gato. El gato se llama igual que el hermano de la esposa, que él no quiere, y le dice que todos los días vaya a buscarlo como entre los callejones de las casas donde ellos viven, y él sale y da vueltas y pues no lo encuentra. Y de repente, un día desaparece su esposa. Se va, se esfuma, no sabe dónde está. Y entonces la novela pues trata de este personaje buscando nuevamente a su esposa y a su gato. Y en el interín pues conoce un par de personas interesantes. Una de ellas es un amigo de su abuelo que le manda cartas, era veterano de la Segunda Guerra Mundial, y le manda cartas contándole sus historias de guerra. Y él así como, ¿esto a mí de qué me sirve? Yo estoy buscando a mi esposa, estoy buscando a mi gato. Y en una de ellas le cuenta que en una de las misiones que tenían en Manchuria debían moverse hacia Mongolia, y en territorio mongol pues los toman como rehenes, y a este personaje que le está contando su historia lo meten dentro de un pozo, lo tiran a un pozo. Y pasan muchos días y pasan muchas cosas, y él dentro del pozo pues empieza como a tener ciertas epifanías, y él piensa que no va a sobrevivir porque ¿quién lo va a encontrar adentro de un pozo en medio de la nada? Hasta que milagrosamente lo rescatan y pues le cuenta esta historia a nuestro personaje principal. ¿Y qué hace él? Se va a meter a un pozo. Encuentra dentro de su barrio un pozo de una casa que estaba como embrujada porque habían vivido muchas personas ahí, todas se habían terminado suicidando. Y él va y se mete al pozo y pasa días y pasa noches, y ahí es donde él encuentra como esta transformación que necesita, porque dentro del pozo pues va teniendo sueños, va teniendo ideas, y logra como adentrarse a la dimensión en la que está su esposa, ¿verdad? Aquí el villano es el hermano de la esposa y la secuestra y se la lleva como a un hotel que está dentro de otra dimensión. No les voy a contar el final, pero pero hay un momento en el que él se duerme y tiene este sueño donde le revelan algo, ¿verdad? O sea, él está sentado en su sala y de repente se queda dormido, ¿no? Y es donde como que él conecta con estas otras dimensiones que existen. Y entonces vamos a que hay un paso muy importante pero muy sutil entre lo real y lo onírico, ¿verdad? Y ahí, bueno, en casi todas sus novelas suceden cosas que para nosotros podrán sentirse como fuera de lugar o muy paranormales o que no son reales o que no pueden suceder, pero lo mágico de Murakami es que ese traslado que hay de uno a otro pues no se siente tan fuerte. Incluso hasta a medida que uno va leyendo y va descubriendo su obra, dice, bueno, ¿en qué momento cambiamos de dimensión? ¿O cuál va a ser el ser maligno de esta novela que nos va a transportar a otro lado? Y también eso sirve como transformación al personaje principal. Tenemos también, por ejemplo, en Hard Boiled Wonderland and the End of the World, que es una de sus primeras novelas,
En esta él habla de este otro personaje que ya conocemos, que también trabaja en una editorial y tiene una vida muy rutinaria, y de repente lo secuestran y le dicen, es que usted tiene algo en su mente, en su cerebro, y lo están buscando. Y entonces se lo llevan, pasa como bajo el agua, en un túnel, y resulta que lo que hace es que está cambiando de dimensión. Y se va a un pueblo en donde no existe el tiempo, en donde nuevamente es rutinario y donde su trabajo es leer sueños. ¿Verdad? Eso suena un poco extraño, pero a la larga, mientras uno va descubriendo a Murakami, pues eso se vuelve normal, ¿verdad? Y se borra nuevamente esta frontera entre lo real y lo onírico, tanto que uno lo absorbe como lo cotidiano del personaje, ¿verdad? Bien, otra característica es la influencia que tiene lo occidental y la cultura pop en su obra. Una de sus trilogías o novelas más famosas es 1Q84. 1Q84 es una historia de amor entre dos personajes que se conocen muy adelantada en la novela, ¿verdad? Y el nombre es muy curioso porque la pronunciación de la Q en japonés es muy parecida a la pronunciación del 9. Entonces, en japonés diríamos que se llama 1984, como la novela de Orwell. Y entonces, pero aquí no hay un gran hermano. Lo que sucede en 1Q84 es que tenemos a dos personajes, una mujer y un hombre, que están destinados a estar juntos, ¿verdad? Pero ellos no lo saben, ellos lo van descubriendo a medida que pues, pasa la novela. Y lo interesante de este modelo que él crea es que habla desde las dos perspectivas. Entonces, un capítulo es de la chica y un capítulo es del chico. La chica es una asesina en serie. Ella aprendió que hay un punto en el cuello en el que si uno pone una aguja de acupuntura, la persona se muere inmediatamente. Entonces ella vivía esta doble vida como, creo que era como fitness coach, y al lado era asesina, ¿verdad? Tenía como una persona que la contrataba para asesinar a personas con ciertas características. Por lo general eran hombres malos, ¿verdad? Que hacían daño a personas. Y entonces ella llegaba muy sigilosamente, les ponía la aguja en el cuello y la persona se moría sin ningún rastro, ¿verdad? Porque ¿quién va a encontrar el oído que deja la aguja de acupuntura? Y entonces la novela empieza con ella en un expressway, en un taxi, y entonces van y hay un tráfico terrible, un tráfico, ¿verdad?, que está detenido, y era estos expressways que están arriba, ¿no?, que están como elevados. Y está sonando esta sinfonieta de Janáček que quiero que la escuchen. Y bueno, como no es sorpresa, Murakami pues vuelve a sus personajes doctos en música clásica, jazz, pop, rock. Y entonces ella está sentada escuchando esta sinfonía de Janáček y dice, esto está como muy extraño para ir escuchando en la radio en el taxi. Y le dice al taxista, mira, ya escuchaste que es Janáček. Y él así como, a mí qué me importa esto, ¿no? Y bueno, el tráfico no pasa y la sinfonía sigue sonando. Y ella decide bajarse del carro y bajar las escaleras, ¿verdad?, del expressway. Hay como unas escaleras no necesariamente peatonales, y baja. Y cuando ella sale de esa carretera, cambió la realidad. Y no se da cuenta, hasta que de repente va caminando y ve que hay 2 lunas en el cielo. ¿Verdad? O sea, así de sencillo, ¿no? Cambia ella toda su estructura y entonces al mismo tiempo, en el siguiente capítulo, pues ya nos empieza a hablar del chico, que es un profesor de matemática al que le hacen un encargo de estudiar una crisálida
y él no sabía qué era, y entonces él empieza como a investigar sobre esta cosa que tiene que buscar. Y se da cuenta que hay como un grupo, como una secta, alrededor de esta crisálida, así muy turbia. Y entonces él se tiene que esconder, ella se tiene que esconder, porque ella pertenecía a esta secta, y entonces poco a poco pues van entendiendo que tienen que cruzarse, ¿verdad? Y también muchas de las características de sus novelas es que hay un soundtrack, a mí me gusta decirle soundtrack silencioso, porque ven, estaba la Sinfonieta de Janáček al inicio, o habla también en Heartbreak Wonderland, hay un momento en el que el personaje ya sabe que va a cambiar de dimensión, que su mente se va a ir, que ya no va a existir dentro de esta realidad, y se va a su carro y empieza a escuchar The Doors o a Bob Dylan, ¿verdad? Irónicamente. Entonces, también hay muchas menciones a libros, ¿verdad? Por ejemplo, en Kafka on the Shore, cuando el personaje va y se recluye en una montaña, nuevamente. Bueno, cada vez que uno de sus personajes se recluye en una montaña, hay una librera. Y siempre cuenta, ¿verdad?, que está leyendo. A veces habla de filosofía, a veces habla de los escritores estadounidenses. Muy raras veces menciona algún texto en japonés. El único que yo recuerdo ahorita es cuando cuando el personaje principal de Kafka on the Shore trabaja en una librería, pero ahorita les voy a hablar de eso. Bien, entonces, como hablábamos, tal vez el personaje principal va a llegar a su punto máximo y va a estar entre dimensiones y va a estar dentro de un pozo y demás. Y siempre hay una transformación interior. Y esta transformación interior generalmente viene del autoconocimiento. Es como que el personaje hace un viaje a su interior y se conoce, y entonces, listo. ¿Sigue con su vida? Sí, pero hay algo que cambia o adquiere otras características. Por ejemplo, en Dance, 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 esta es una de las... Esta le sigue a Wild Ship Chase, es el mismo personaje. Y entonces en Wild Ship Chase ellos habían llegado a un pueblo en Japón, y había un hotel que se llama Dolphin Hotel. Y entonces él quiere hacer ese viaje de regreso porque la chica con la que estaba desapareció en circunstancias misteriosas nuevamente. Y entonces él va y el hotel ha cambiado radicalmente, ¿sí? O sea, es el mismo hotel, es el mismo lugar, pero ahora es un hotel de 5 estrellas, lujoso, y la gente adentro es muy extraña. Es como muy de mentiras, como muy seria o muy... Cambia todo, ¿sí? Y entonces él empieza a tener ahí como ciertas experiencias paranormales, llega a un nivel en donde está el carnero otra vez, y el carnero le habla y le dice qué hacer, y puede comunicarse con la chica a través del teléfono. Entonces a veces él está durmiendo y de repente suena el teléfono y él contesta y es ella. Y entonces al final él pues logra atravesar una pared del hotel a su cuarto en una llamada. Sí, él está en la llamada con la chica y le dice, sí, tú atraviesa la pared. Y él va, se para y lo hace, lo logra. Y entonces se da cuenta que ya nada va a ser lo mismo, pero él ganó todas estas experiencias lo han llevado hasta donde él está. Y pues sigue adelante con su vida. Hay una transformación, sí, él cambian sus circunstancias, pero a pesar de que lleva su rutina, pues él llega con un conocimiento nuevo a su vida, ¿verdad? Y se da cuenta que es simple atravesar las paredes, ¿verdad? No sé, como atravesar los obstáculos, ¿verdad? Y bueno, aquí termina la historia de este personaje. Y también... tenemos también, esto es lo que nos lleva a los personajes femeninos, que también pueden ser como un poquito controversiales, ¿verdad? Dentro de la obra de Murakami.
Y es que hay que decirlo como es, él escribe como sus personajes, ¿verdad? Él es un hombre de mediana edad, ahorita ya está un poquito más viejito, pero él escribe desde esa perspectiva. Y entonces los personajes femeninos pues no tienen nada más que lo que son, ¿verdad? Generalmente lo que hacen estos personajes femeninos es o desaparecer, ¿verdad? Como ya hemos visto. O también como mover la acción, ¿sí? Entonces, en Norwegian Wood lo que sucede es que está Watanabe, que es nuestro personaje principal, está en un avión, empieza a sonar Norwegian Wood, la canción de los Beatles, y se recuerda de una situación que vivió en el pasado. Entonces es él recordando esa vez que conoció a una chica y se enamoró de ella, pero que esta chica tenía varios problemas de salud mental, porque su novio, que era el mejor amigo de Toru Watanabe, se suicida, y entonces como que cuenta la historia de amor entre ellos dos. Y bueno, todo lo que él hace con tal de estar con ella, a pesar de que conoce a otras mujeres, a pesar de que pues, se aleja. Mucho de lo que sucede es dentro de un sanatorio mental en las montañas de Tokio. Y bueno, pues siempre están sus elementos sobrenaturales, esos no dejan de existir, pero generalmente son los personajes femeninos los que pues mueven a esta acción, ya sea desapareciendo o siendo, ¿verdad? No necesariamente es como que haya solo un personaje femenino y desaparezca, sino que hay varios a lo largo de las historias. Muchas veces estas chicas que aparecen o estas mujeres que aparecen, algunas ostentan poder, ¿verdad? En Winterberg Chronicle hay una de los personajes, pues ayuda al personaje principal a crear un nuevo pozo y hacer un edificio y a mover algunas influencias para que él pueda seguir con su trabajo, ¿verdad? Que es encontrar a su esposa. En Norwegian Wood pues tenemos a esta chica que está deprimida y que mueve pues toda la acción, porque él, podríamos decirle que se vuelve como adicto a estar con ella, ¿no? A que ella esté bien, a sentir tal vez que hay algo de su mejor amigo en ella. Y entonces, pues, no les voy a contar cómo termina, pero él está recordando, o sea, él empieza a escribir y lo dice: cuando yo era joven, quise escribir sobre ti, Naoko, y sabía que si yo escribía la primera línea, todo iba a fluir, pero no me atrevía, ¿verdad? Entonces es él contando en primera persona pues todas estas situaciones que él vivió y cómo también exploró él su juventud de estudiante en Tokio y cómo llegó a la madurez. Pues eso es lo que cuenta su historia. Y lo importante también de Norwegian Wood es, como les había dicho, que es su novela más reconocida, es la que creo que salta a la mente cuando cualquiera piensa en Murakami. Y es que originalmente pues, se llamaba Tokyo Blues, pero como también parte de lo que conduce a la acción es la canción de los Beatles, deciden que para la traducción al inglés le iban a colocar Norwegian Wood, ¿verdad? En español también se llama Tokyo Blues, entonces... Bien. Otra de las cosas importantes que hace Murakami es la forma en que le da el tiempo, ¿verdad? No hay tiempo mesurable en sus novelas. Lo más que podemos ver generalmente es cuando, no sé, pasan las estaciones, vemos que empieza a escribir, que llega el otoño, que llega el invierno, que está lloviendo. Pero él no se apresura. Él dice que cuando escribe no tiene un fin en mente, sino que él empieza a escribir y deja que la historia lo lleve al final, ¿verdad? Entonces no le preocupa medir el tiempo. Algunas de sus novelas pues tal vez nos dicen esto pasó de este a este año,
o en este año específico, ¿verdad? Y en Kafka on the Shore el tiempo es algo muy entretenido de encontrar, porque al igual que en 1Q84 lo que hace es narrar la novela desde dos perspectivas. Entonces está Kafka, que es el personaje principal. Es un chico de 15 años que huye de su casa porque su papá es extraño y no sabe a dónde ir. Toma un bus y quiere irse lo más lejos posible, ¿verdad? Y llega a una biblioteca pequeña en un pueblito de Japón. Y entonces ahí encuentra a la que dirigía la biblioteca, la chica de la recepción, y le dan trabajo, le dan un lugar donde dormir. Y bueno, pues él está ahí estudiando los libros que tiene la biblioteca mientras ordena y hace como pequeños tasks, ¿verdad? Y por el otro lado está nuestro otro personaje principal, que es un señor de unos 60 años que tuvo una experiencia rara cuando era niño. Cuando era niño él estaba en un pueblo rural de Japón mientras pasaba la guerra y dice que en una de las excursiones que hacían, era chiquito, tenía como unos 6 años, hicieron una excursión para ir a traer hierbas y hongos y demás para la clase y todos los niños se desmayaron de la nada. Pero no se desmayaron, sino que estaban como paralizados. Entonces la maestra corre, va a buscar ayuda y los niños pues empiezan a regresar en sí, excepto él, ¿verdad? Y entonces se lo llevan a Tokio, le hacen muchos estudios y pues él no está ahí. O sea, es como que fuera un cascarón vacío, eso es lo que él describe. Y entonces pues arreglan su vida para que él pueda como vivir de sus rentas y no tener que preocuparse por nada. Y para hacer dinero extra lo que hace es buscar gatos perdidos. Entonces lo llaman y le dicen, se perdió mi gato, y él va con los gatos del barrio, que esto es algo muy japonés, y les habla y les dice, mira, se perdió esta gatita y es así, 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 y generalmente pues la leyenda dice que regresa. Pero la gata que él está buscando no regresa, porque hay otro personaje que le ponen como apodo Johnny Walker, que los caza, ¿verdad? Y se los come para como seguir alimentando su inmortalidad. Y otra cosa importante de Kafka on the Shore es que es como una reescritura del mito de Edipo. Entonces tenemos al personaje principal, que es Kafka, ¿sí? Que pues tiene que pasar por el mismo destino que pasa Edipo. Y por eso se va. Pero, ¿qué es lo que nos dice la literatura griega? Que uno no puede escapar al destino, ¿verdad? Entonces van pasando muchas cosas. Hay como una interpolación entre el chico y el viejito, ¿verdad? Como que uno y otro empiezan a vivir las experiencias uno del otro, y así todo se va juntando al final, ¿verdad? O sea, seguimos leyéndolo desde ambas perspectivas, pero al final pues llega a unirse todo en un hilo narrativo que para mí creo que no se ha logrado en otra novela, y Murakami tampoco lo ha logrado en ninguna de sus novelas. Y entonces dice que no existe el tiempo, que las cosas siempre pasan, ¿verdad? A Murakami no le importa tanto el tiempo, y hay novelas en donde el tiempo sí es importante, ¿verdad? Porque va a suceder algo, porque el personaje tiene que llegar, pero él nos da este mensaje de, bueno, va a pasar, ¿verdad? Él nuevamente no tiene un esquema de lo que va a escribir, sino que va fluyendo. Y eso le da también nos da como una atmósfera de, bueno, a mí me hace sentir personalmente cuando lo leo que no estoy en esta realidad, ¿verdad? Entonces, muchas personas dicen que por eso es que los textos o las novelas de Murakami pues son adictivas. Y bueno, como ya les había hablado antes, los gatos nunca fallan. En Winterberg Chronicle les contaba que Noboru Wataya es el gato que se pierde, ¿verdad? Y que es el que inicia la acción. En Kafka on the Shore está Otsuka, Kawamura y Mimi,
Nimi es la gata que se pierde y que él está buscando acá, que no encuentra, ¿verdad? Y Otsuka es este gato que lo va guiando. En A Wild Sheep Chase hay un gatito que se llama Keeper y pues el gatito pertenece como a una familia muy poderosa y el personaje principal pues va con ellos y lo llegan a traer a una limusina y en la limusina va el gato, ¿verdad? Y dice, ¿cómo se llama el gato? Y el chofer le dice, no tiene nombre. Y él es el que lo nombra, ¿verdad? Es el que le da vida. Y en 1Q84 hay un cuento que el mismo Murakami se inventa, que se llama El pueblo de los gatos. Incluso se inventa el autor, dice que es alemán, y habla de este pueblo en donde los gatos pues, eran los que llevaban todo. Bueno, entonces hablamos de algunas de sus novelas, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de sus cuentos o sus relatos, ¿verdad? La estructura del relato no cambia mucho en cuanto a la novela, solo que es un poco más condensada. Siempre hay una mujer que mueve la acción, ya sea porque nuevamente esté, no esté, se ha desaparecido, se murió. Hay un personaje que está viviendo su vida cotidiana y de repente hay como una circunstancia misteriosa que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, en The Elephant Vanishes está el señor que ve al zoológico, desaparece un elefante y nadie le hace caso, ¿verdad? Y bueno, pues está Drive My Car, que tal vez es uno de sus cuentos más famosos, en donde Kafuku, que es un actor, tiene que dejar de manejar por circunstancias, porque pues lo detuvo la policía por un choque y estaba alcoholizado, entonces la compañía de teatro donde él trabaja le pide que busque un chofer. Y entonces va con su mecánico de confianza y le dice, yo te consigo uno. Y resulta que es una chica, y entonces la chica es como muy reservada, no habla, y él está nervioso, ¿verdad? Porque dice, pero mi carro es mecánico y no sé si tú vas a poder manejarlo, y resulta que la chica se sube al carro y lo maneja súper bien, entonces la contrata a la primera y ella no habla, pero él sí, y le empieza a contar qué fue lo que le sucedió cuando falleció su esposa, y se dio cuenta que pues, ella tenía otros amantes y que se hizo amigo de uno de los amantes. Pero que él la logró, o sea, después de la muerte logró conocerla desde otra forma. Y entonces la chica ya le va como hablando un poco más y le da como algunas ideas de qué podría ser, ¿verdad? Y entonces Drive My Car es importante también porque de Drive My Car se deriva la película Drive My Car, que se ganó un Oscar, creo que el año pasado. La película no es 100% fiel al cuento, porque el cuento es demasiado corto, pero sí extienden y van agregando como otras memorias y otras ideas que complementan, digamos, ¿verdad? Y bueno, otro aspecto crucial de los cuentos es nuevamente la cotidianidad del personaje principal, y se siente incluso que cuando se acaba el cuento él sigue viviendo, pero nosotros ya no estamos involucrados en esa parte. Ya no nos contaron más. Entonces, pues sí, digamos que podríamos decir que sus cuentos son como sus novelas condensadas, ¿verdad? Pero no necesariamente se siente la misma experiencia que leer la novela. La novela es tal vez un poco más compleja, ¿verdad? Y bueno, otra de las adaptaciones que tenemos de Murakami al cine es Norwegian Wood. Esa creo que es un poquito más difícil de conseguir, pero está, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es si el modelo de Murakami es realmente exitoso o no, o a qué se debe ese éxito, esa fama internacional que él ha adquirido. Y es que, bueno, esto fue muy breve, hay mucho más que se puede hablar de la obra de Murakami, especialmente de la ficción, pero digamos que lo controversial y lo que hablaba yo antes de las traducciones es
que está en el límite entre una cultura y la otra, ¿verdad? Pienso que para nosotros es un poco más sencillo acceder a estas características o a estas, digamos, como a estos eventos o a estas como situaciones que no son tan comunes en el occidente, pero va un poquito más suavizado porque ya tenemos otras referencias de otras cosas que conocemos. Entonces, a la hora de que desaparece alguien o alguien atraviesa una pared o llega un carnero salvaje, ¿verdad? Ya no se siente extraño. Y pienso yo que es una forma también de acercarnos a otros autores japoneses, como darnos la introducción a otros autores japoneses, porque ya llevamos una idea previa, ¿verdad? Y ya podemos ya no vamos a ver tan diferentes, ¿verdad? Algunas situaciones. Entonces, ¿será que es Murakami el mejor escritor japonés de todos los tiempos? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí ha llevado como esto nos ha trasladado una parte de su cultura a nosotros los occidentales y creo que nos suaviza un poco algunas situaciones, ¿verdad? Que pueden parecer como muy chocantes. Y entonces, si ustedes pudieran responder esta pregunta, ¿por dónde empezarían? Y les traigo acá un bingo que alguien hizo, ¿verdad? De todas las características que hay de sus novelas o de algunos cuentos. Entonces hay una mujer misteriosa, un fetiche de las orejas, un pozo seco, algo que desaparece, sentir que alguien lo sigue, una llamada misteriosa, gatos, un récord de jazz, ¿sí? La urbanización de Tokio. Muchas de las novelas hablan de Tokio urbano, ¿no? Entonces, hay mucha mención a las calles, a los nombres de las avenidas y las prefecturas, ¿verdad? Poderes sobrenaturales como leer sueños, correr en un bosque, que es algo que pues, pasa mucho. Entrar por pasajes secretos, estaciones de tren son muy importantes también. Flashbacks históricos, adolescentes extrañas, cocinar, eso es algo que también sucede mucho dentro de esto rutinario que hace el personaje principal y es que cocina y nos cuenta que cocina y o sea, uno puede hasta saborear la comida y es una experiencia que yo creo que no he visto con otro autor. Hablar con gatos, ¿verdad? Mundos paralelos. Tokio de noche, nombres inusuales, villanos sin cara, ¿verdad? Y gatos que desaparecen. Entonces, aquí están sus novelas, que mi recomendación personal es que empecemos con ellas, ¿verdad? Porque le da ese toque, ¿verdad? Yo les hablé de Here to Win Sing, A Well Ship Chase, Norwegian Wood, Dance, 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 The Windowbird Chronicle, Kafka on the Shore y 1Q84, pero no sé si algún otro nombre les llama la atención. ¿Cuál es la de hablar con gatos? Esa es Kafka on the Shore, que es el personaje que está buscando a los gatitos y habla con ellos. Muchas gracias.